Imagínate esto. Es lunes por la mañana. Suena la alarma. Te levantas a duras penas, te subes al camión atascado de gente, cruzas media ciudad aplastado entre desconocidos. Llegas a tu trabajo, te partes el lomo todo el día y a la hora de la salida te vuelves a meter al metro, empujado, sudado, agotado. Así un día tras otro, todo el mes. ¿Y qué te queda? 12,000 pesos. Si te va bien, 15,000. Si tienes suerte, 20,000. Esa es la realidad de millones de personas que trabajan honestamente en este país. Pero ahora escucha esto. Mientras tú luchas para llegar a la quincena, un exfuncionario de Pemex recibía en su cuenta más de 1,000,000 de pesos cada mes, sin trabajar, sin reportarle a nadie, sin mover un dedo. Todo pagado con tus impuestos. ¿No te cabe en la cabeza? A mí tampoco. Si un taco en la esquina cuesta 25 pesos, este señor podía comprar más de 44,000 tacos al mes solo con su pensión. Tu sueldo completo probablemente no llega ni al 1% de lo que él recibía por no hacer nada. Y no es chisme. Hay nombres, instituciones, cantidades exactas publicadas por el gobierno. Y la semana pasada, el Congreso votó para acabar con esto. En este video te voy a explicar qué eran las pensiones doradas, quiénes las cobraban, por qué nadie las tocó durante décadas y qué significa esta reforma para tu bolsillo. Cuando termines de verlo, vas a entender uno de los privilegios más descarados del sistema político mexicano. Primero lo básico. ¿Qué son las pensiones doradas? Cuando tú trabajas toda tu vida, cotizas en el IMSS o en el ISSSTE y llegas a la edad de retiro, recibes una pensión mensual. La pensión mínima, garantizada en 2026, ronda los 10,000 pesos. 2. Hay quien recibe menos, dependiendo de sus semanas cotizadas. Con eso te alcanza apenas para la despensa y el gas. Pero en las grandes empresas del Estado, Pemex, la CFE, Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Nafin, Bancomext, los altos mandos tenían fórmulas especiales. Tomaban el salario base más alto, le sumaban bonos acumulados, lo multiplicaban por años de servicio con coeficientes inflados y el resultado era una cifra que superaba el sueldo de la propia presidenta de la República. Claudia Sheinbaum gana unos 134,000 pesos netos al mes. Y había jubilados cobrando 10 veces eso. Ojo, y esto es clave. Estas pensiones no eran para los trabajadores de base, no eran para el técnico que se subía a los postes de luz ni para el obrero de una refinería. Eran exclusivamente para el personal de confianza de alto mando, directores, subdirectores, gerentes. La élite administrativa. Por eso esta reforma fue como un bisturí. Cortó exactamente donde estaba el tumor. ¿Cuántos eran? Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en estas 6 instituciones hay 99,557 pensionados en total. De ellos, 38,774 recibían más de 70,000 pesos al mes. Y entre esos, hay casos que directamente te revuelven el estómago. Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex Logística, según la Secretaría Anticorrupción, recibía 1,107,361 pesos mensuales. Después, Pemex corrigió la cifra a 201,961 pesos. Pero incluso con la corrección, sigue siendo más que el sueldo neto de la presidenta. Y la pregunta que nadie respondió bien es esta. Si Pemex ni siquiera sabía cuánto le pagaba a sus propios jubilados, ¿qué nos dice eso sobre cómo manejaban las cuentas de la petrolera más grande de México? Pero los casos más graves están en una empresa que ya ni siquiera existe. Luz y Fuerza del Centro. La cerró Calderón en 2009. Hace 17 años. Los trabajadores de base perdieron su empleo de la noche a la mañana, pero los altos mandos siguieron cobrando como si nada. Jorge Evodio Chapa de la Torre, 1,077,000 pesos al mes. Edgar Velázquez Butrón, 1,037,000. Kenneth Sidney Smith Jacobo, 1,037,291 pesos. 17 años después de que la empresa dejó de existir, sus exdirectivos siguen cobrando millones. Con dinero del presupuesto federal. Tu dinero. ¿Y cuánto costaba todo esto? La CFE tenía 19,317 pensionados por encima del tope.
con un gasto anual de más de 23.000 millones de pesos. Luz y fuerza, 12.564 pensionados y un costo de más de 20.000 millones al año. Pemex, 5.773 jubilados y 6.600 millones anuales. En total, más de 51.000 millones de pesos al año para pensiones que superaban los 70.000 pesos mensuales. Para que te des una idea, con ese dinero podrías construir cientos de clínicas en comunidades donde la gente camina horas para ver a un doctor. Y esto te toca directamente. Cada vez que pagas tu recibo de luz en el Oxxo, una parte de ese dinero terminaba financiando estas pensiones. Cada vez que cargas gasolina, cada vez que pagas impuestos, cuando el kilo de tortilla sube, cuando el tanque de gas de 30 kilos ya anda en casi 600 pesos, cuando tu quincena se evapora antes del día 15, recuerda que una parte de tu esfuerzo estaba subsidiando a alguien que cobra más dormido de lo que tú ganas trabajando. Como dice el dicho, salió más caro el caldo que las albóndigas. Ahora sí, ¿qué pasó en el Congreso? El 11 de marzo, el Senado votó la reforma al artículo 127 constitucional. Era una cifra que superaba el sueldo de la propia presidenta de la República. Claudia Sheinbaum gana unos 134. Resultado: 116 votos a favor, 0 en contra. Unanimidad total. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, PT. Todos en la misma dirección. En un Senado donde normalmente no se ponen de acuerdo ni para la hora del café, eso es histórico. El 25 de marzo le tocó a la Cámara de Diputados. En la votación general, 458 a favor, 0 en contra. Pero en lo particular, 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. El pleito no era si había que acabar con las pensiones. En eso todos estaban de acuerdo. La bronca era la retroactividad. Y mientras los diputados debatían adentro de San Lázaro, afuera jubilados de Pemex, CFE y Banobras protestaban con cacerolas y pancartas. Algunos intentaron entrar al recinto. Hubo empujones con la seguridad. Adentro votaban para recortarles la pensión. Afuera trataban de detener el reloj. Y el reloj no se detuvo. La reforma fue aprobada. ¿Por qué todos votaron a favor? Aquí hay que leer entre líneas. Ese mismo 11 de marzo, mientras el Senado aprobaba las pensiones por unanimidad, en la Cámara de Diputados, el llamado Plan A de la reforma electoral de Sheinbaum era rechazado. La oposición peleó con uñas y dientes para tumbar esa iniciativa porque tocaba sus intereses directos, pero las pensiones doradas eran otro asunto. ¿Quién iba a pararse en tribuna a defender que un exdirector cobre 1 millón al mes? Nadie. Sería suicidio político. La unanimidad no fue porque todos estuvieran convencidos de corazón. Fue porque el costo político de votar en contra era infinitamente mayor. Y Sheinbaum diseñó exactamente ese escenario. Una reforma donde decir que no era más caro que decir que sí. ¿Qué dice la reforma exactamente? Primero, el tope. Ninguna pensión de un exfuncionario de confianza podrá superar el 50% de la remuneración de la presidenta. Eso es alrededor de 70,000 pesos mensuales. Segundo, y aquí está la bomba, la retroactividad. No solo aplica para futuros jubilados, aplica para los 38,000 que ya cobran por encima del tope. El que recibía 1 millón pasa a 70,000, un recorte de más del 90% de un día para otro. Tercero, las exclusiones. Las Fuerzas Armadas quedan fuera. Las pensiones de aportaciones voluntarias o sindicales no se tocan, y los haberes de retiro de exministros de la Corte concedidos antes de la reforma se respetan. Esto último generó polémica porque Margarita Zavala, diputada del PAN, señaló que el exministro Arturo Saldívar quedaría protegido mientras a otros les recortan. ¿Cuánto ahorra el país? Según estimaciones oficiales, unos 5,000 millones de pesos anuales. Pero un análisis detallado de Contralínea con datos de la propia Secretaría Anticorrupción indica que el ahorro real podría superar los 19,000 millones de pesos al año. Dinero que puede ir a hospitales, escuelas, becas y carreteras en lugar de cuentas bancarias de exdirectivos jubilados. Pero esto no acaba aquí.
quedan dos batallas. La primera, la ratificación en los congresos estatales. 17 de 32 deben aprobar la reforma. Con las mayorías que tiene la coalición gobernante, es probable que pase. Pero hay que estar atentos. La segunda, los tribunales. Varios opositores advirtieron que la retroactividad viola derechos adquiridos. Los jubilados afectados ya anunciaron amparos masivos. Si los tribunales validan la retroactividad, el ahorro se concreta. Si la tumban, solo aplicará para nuevos jubilados y el efecto será mucho más lento. Y hay algo más grande detrás. Si se puede recortar retroactivamente la pensión de exfuncionarios, ¿qué otros privilegios pueden tocarse con la misma lógica? Sheinbaum abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Lo que venga detrás dependerá de la voluntad política y de los tribunales. Pero el mensaje ya se mandó. Esto no es un simple ajuste presupuestario. De A-lista, había personas cobrando más de 1 millón al mes por estar jubiladas, mientras millones sobreviven con pensiones de unos cuantos miles de pesos. Esa desigualdad ya tiene nombres, cifras e instituciones publicadas. Y ahora tiene una reforma que busca acabar con ella. Tu voto importa. Tus impuestos importan. Tu atención a lo que hacen con tu dinero importa. ¿Tú qué opinas? ¿Los tribunales van a respetar la retroactividad o entre esos, hay casos que directamente te revuelven el estómago? Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex Logística, según la Secretaría Anticorrupción, recibía 1.107.361 pesos mensuales. Después, Pemex corrigió la cifra a 201.961 pesos. Pero incluso con la corrección, sigue siendo más que el sueldo neto de la presidenta. Y la pregunta que nadie respondió bien es esta. Si Pemex ni siquiera sabía cuánto le pagaba a sus propios jubilados, ¿qué nos dice eso sobre cómo manejaban las cuentas de la petrolera más grande de México? Pero los casos más graves están en una empresa que ya ni siquiera existe. Luz y Fuerza del Centro. La cerró Calderón en 2009. Hace 17 años. Los trabajadores de base perdieron su empleo de la noche a la mañana, pero los altos mandos siguieron cobrando como si nada. Jorge Evodio Chapa de la Torre, 1.077.000 pesos al mes. Edgar Velázquez Butrón, 1.037.000. Kenneth Sidney Smith Jacobo, 1.037.291 pesos. 17 años después de que la empresa dejó de existir, sus exdirectivos siguen cobrando millones. Con dinero del presupuesto federal. Tu dinero. ¿Y cuánto costaba todo esto? La CFE tenía 19.317 pensionados por encima del tope, con un gasto anual de más de 23.000 millones de pesos. Luz y Fuerza, 12.564 pensionados y un costo de más de 20.000 millones al año. Pemex, 5.773 jubilados y 6.600 millones anuales. En total, más de 51.000 millones de pesos al año para pensiones que superaban los 70.000 pesos mensuales. Para que te des una idea, con ese dinero podrías construir cientos de clínicas en comunidades donde la gente camina horas para ver a un doctor. Y esto te toca directamente. Cada vez que pagas tu recibo de luz en el Oxxo, una parte de ese dinero terminaba financiando estas pensiones. Cada vez que cargas gasolina. Cada vez que pagas impuestos. Cuando el kilo de tortilla sube, cuando el tanque de gas de 30 kilos ya anda en casi 600 pesos, cuando tu quincena se evapora antes del día 15, recuerda que una parte de tu esfuerzo estaba subsidiando a alguien que cobra más dormido de lo que tú ganas trabajando. Como dice el dicho, salió más caro el caldo que las albóndigas. Ahora sí, ¿qué pasó en el Congreso? El 11 de marzo, el Senado votó la reforma al artículo 127 constitucional. Resultado: 116 votos a favor, 0 en contra. Unanimidad total. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, PT. Todos en la misma dirección. En un Senado donde normalmente no se ponen de acuerdo ni para la hora del café, eso es histórico. El 25 de marzo le tocó a la Cámara de Diputados. En la votación general, 458 a favor, 0 en contra. Pero en lo particular,
363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. El pleito no era si había que acabar con las pensiones. En eso todos estaban de acuerdo. La bronca era la retroactividad, y mientras los diputados debatían adentro de San Lázaro, afuera jubilados de Pemex, CFE y Banobras protestaban con cacerolas y pancartas. Algunos intentaron entrar al recinto. Hubo empujones con la seguridad. Adentro votaban para recortarles la pensión. Afuera trataban de detener el reloj. Y el reloj no se detuvo. La reforma fue aprobada. ¿Por qué todos votaron a favor? Aquí hay que leer entre líneas. Ese mismo 11 de marzo, mientras el Senado aprobaba las pensiones por unanimidad, en la Cámara de Diputados, el llamado Plan A de la reforma electoral de Sheinbaum era rechazado. La oposición peleó con uñas y dientes para tumbar esa iniciativa porque tocaba sus intereses directos, pero las pensiones doradas eran otro asunto. ¿Quién iba a pararse en tribuna a defender que un exdirector cobre 1 millón al mes? Nadie. Sería suicidio político. La unanimidad no fue porque todos estuvieran convencidos de corazón. Fue porque el costo político de votar en contra era infinitamente mayor. Y Sheinbaum diseñó exactamente ese escenario. Una reforma donde decir que no era más caro que decir que sí. ¿Qué dice la reforma exactamente? Primero, el tope. Ninguna pensión de un exfuncionario de confianza podrá superar el 50% de la remuneración de la presidenta. Eso es alrededor de 70,000 pesos mensuales. Segundo, y aquí está la bomba, la retroactividad. No solo aplica para futuros jubilados, aplica para los 38,000 que ya cobran por encima del tope. El que recibía 1 millón pasa a 70,000, un recorte de más del 90% de un día para otro. Tercero, las exclusiones. Las Fuerzas Armadas quedan fuera. Las pensiones de aportaciones voluntarias o sindicales no se tocan. Y los haberes de retiro de exministros de la Corte concedidos antes de la reforma se respetan. Esto último generó polémica porque Margarita Zavala, diputada del PAN, señaló que el exministro Arturo Saldívar quedaría protegido mientras a otros les recortan. ¿Cuánto ahorra el país? Según estimaciones oficiales, unos 5,000 millones de pesos anuales. Pero un análisis detallado de Contralínea con datos de la propia Secretaría Anticorrupción indica que el ahorro real podría superar los 19,000 millones de pesos al año. Dinero que puede ir a hospitales, escuelas, becas y carreteras en lugar de cuentas bancarias de exdirectivos jubilados. Pero esto no acaba aquí. Quedan 2 batallas. La primera, la ratificación en los congresos estatales. 17 de 32 deben aprobar la reforma. Con las mayorías que tiene la coalición gobernante, es probable que pase. Pero hay que estar atentos. La segunda, los tribunales. Varios opositores advirtieron que la retroactividad viola derechos adquiridos. Los jubilados afectados ya anunciaron amparos masivos. Si los tribunales validan la retroactividad, el ahorro se concreta. Si la tumban, solo aplicará para nuevos jubilados y el efecto será mucho más lento. Y hay algo más grande detrás. Si se puede recortar retroactivamente la pensión de exfuncionarios, ¿qué otros privilegios pueden tocarse con la misma lógica? Sheinbaum abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Lo que venga detrás dependerá de la voluntad política y de los tribunales. Pero el mensaje ya se mandó. Esto no es un simple ajuste presupuestario. De alta, había personas cobrando más de 1 millón al mes por estar jubiladas, mientras millones sobreviven con pensiones de unos cuantos miles de pesos. Esa desigualdad ya tiene nombres, cifras e instituciones publicadas. Y ahora tiene una reforma que busca acabar con ella. Tu voto importa. Tus impuestos importan. Tu atención a lo que hacen con tu dinero importa. ¿Tú qué opinas? ¿Los tribunales van a respetar la retroactividad o los exfuncionarios van a lograr proteger sus pensiones millonarias? Déjamelo en los comentarios. Si este video te sirvió, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente.